Aleluya. Yo les voy a dar su tiempo, que ustedes busquen y que también se pongan en sus pies con reverencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios se le debe de tratar con toda reverencia? ¿Verdad que sí? Dios es Dios. Y nosotros debemos de reverenciar a nuestro Dios, de ser con mucha diligencia personas que en verdad lo reconocemos como Creador, ¿verdad? Dice así, capítulo 12 del libro de Hebreos: en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro, leemos su santa palabra para la honra y gloria de su nombre y bendición de nuestras almas. Y dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí puesto los ojos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos mucho mejor, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece de ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos con un agradecimiento muy especial delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por su misericordia, por su palabra, por su bondad y por su amor para con cada uno de nosotros. Sabemos que no estamos reunidos en este lugar porque somos mejores o porque somos tan fuertes, sino que por su misericordia, Señor, por su amor que ha tenido para con nosotros, al darnos una oportunidad más de atraernos para enseñarnos cuál sea su santa y bendita voluntad. Señor amado, ayúdenos a entender y comprender
Que su Espíritu Santo tome control de cada una de nuestras mentes. Sea usted hablando a cada mente y a cada corazón, abriendo los entendimientos conforme al propósito de su gracia y de su misericordia, de sus riquezas en gloria para con cada uno de nosotros. En sus manos nos ponemos y glorifíquese, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, se lo rogamos y se lo suplicamos. Amén, Papá. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, hoy vamos a ver un tema bien especial y se llama la disciplina de Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gracias por los hermanos que nos visitan. Ya días conocen ustedes del Señor, hermanas. Ustedes asisten también a la iglesia con los hermanos. Qué bien, hermano, gracias a Dios. Usted también, hermana, conoce del Señor. Qué bueno, gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios por ustedes que están aquí reunidos con nosotros. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios y espero la atención de todos. Amén. Vamos a meditar en la disciplina de Dios. Dios me daba este tema y vamos a tratar de abarcar dos áreas. Vamos a tratar de abarcar el área de aquel que ya tomó una decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Yo quiero que levanten su mano aquí, los que ya han aceptado a Cristo como su Salvador, que en verdad han tomado una decisión de seguirle. Bueno, con ustedes y también con los que no le han recibido, vamos a hablar hoy de parte de Dios. Leíamos una porción bien preciosa. Déjenme decirles, y yo les voy a dejar una tareita porque si leemos bastante escritura voy a tener menos tiempo para explicarles. Si ustedes leen el versículo anterior a este capítulo 12, el capítulo 11 de este mismo libro, el capítulo anterior, habla de hombres de fe como Abraham, Jacobo, Noé, todos estos hombres. Y está hablando de la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y que es la convicción de lo que no se ve. Y empieza a hablar de todo lo que estos hombres alcanzaron por la fe. Que sin embargo, aunque estos hombres sufrieron, por la fe permanecieron y puesta la mira en la Jerusalén celestial, en lo que Dios traerá después de los juicios cuando tenga que destruir a esta humanidad. Y por eso mismo quiero hoy hablar con ustedes de ese tema que el Señor ha puesto, que es la disciplina de Dios. En primer lugar, para que me entiendan, les voy a explicar qué quiere decir disciplina. La palabra disciplina quiere decir corrección y enseñanza. O sea, corrige lo que está mal en nosotros. Dios manda su mensaje por toda la tierra. Ustedes son testigos conmigo que el evangelio está siendo predicado a diestra y a siniestra. Yo no vengo trayendo otra iglesia más, hermanos. Yo no vengo a abrir otro templo más. Yo ando nada más predicando la palabra de Dios, discipulando a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, diciéndole qué demanda Dios de cada hombre y de cada mujer para que podamos alcanzar la vida eterna. Nosotros no andamos compitiendo con ningún hermano, y cuando tengo el tiempo de visitar a mis hermanos, un día de estos los voy a visitar. Nosotros venimos enseñando la palabra de Dios y qué demanda Dios de todo aquel que en verdad cree en Cristo Jesús. Y por eso estamos hablando de la disciplina de Cristo Jesús, de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es corregir y enseñar. Dios dice, tú me aceptaste, tú me recibiste. Y dice Dios, ¿de veras? Y Dios dice, sí. Le dice el hombre, sí te recibo, quiero tu salvación. Yo quiero. Dice Dios, ¿de veras? Sí. Entonces te quiero decir, dice Dios, que esto y esto y esto y esto no me agrada. Y empieza Dios a hablar con nosotros por su palabra, ¿verdad que sí? Y empieza a decirnos Dios, esto y esto y esto y esto y esto que tú tienes en tu vida, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de vestir. Y empieza a hablar Dios de todas las cosas y nos empieza a disciplinar Dios por su palabra. La disciplina es una corrección de Dios. ¿Y por qué también cubre la palabra enseñanza? Porque no nos dice nada más, solo esto, no me gusta ni esto ni esto, sino que dice, en vez de eso, vas a hacer esto. Y nos empieza a enseñar Dios a hacer el bien. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Y por eso les dije que hoy iba a hablar con ustedes de esa palabra tan importante que es
la disciplina de Dios. Y no solo quiero hablar qué es la disciplina de Dios, ni tampoco te quiero venir a decir que hoy te voy a quitar el pantalón, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro. Yo no te puedo quitar nada, hermano y hermana. El único que puede cambiar la vida del hombre y de la mujer es Dios por su poder, cuando el hombre tiene voluntad para con Dios, cuando el hombre está dispuesto a obedecer a Dios. ¿Me están comprendiendo lo que estoy hablando hoy? Y les voy a decir por qué les estoy hablando de este tema. Muchos hermanos dirían, este hermano es evangelista porque habla de doctrina. La palabra de Dios toda es doctrina. Toda es llamar al hombre al arrepentimiento y que se consagre a Dios y que se arrepienta de sus pecados y que se convierta a Dios de corazón, porque por su pecado es que el hombre le espera la condenación. ¿O no es así que enseña la palabra de Dios? Y una de las cosas por lo que quiero hablar de este tema también es porque hay mucho cristiano que está detenido a hacer la voluntad de Dios. No, como que no quiere entrarle a la demanda que Dios tiene delante de sí. Hermano, tú que dices que has aceptado a Cristo, te voy a decir una cosa. Cuando tú no le entras a la demanda, o sea, a la disciplina que Dios te pone, a lo que Dios pone delante de sí, y te dice, hijo, esto es lo que yo demando. ¿Verdad que se los voy a leer? Miren cómo dice aquí. Capítulo 12 y verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. ¿Sabían ustedes que el mundo, y ustedes no me dejan mentir, no es de hoy que viene oyendo el Evangelio? ¿Verdad que no? Si somos honestos. ¿Verdad que no es de hoy que el mundo viene oyendo el Evangelio? ¿Verdad que yo no soy el primer predicador que predica el Evangelio? ¿Verdad que han venido miles y miles y miles de predicadores por toda la tierra hablando el Evangelio de Cristo Jesús? Pero, ¿ustedes por qué creen que el mundo y aún ustedes mismos y nosotros mismos tal vez no hemos tenido el crecimiento que deberíamos de tener en Dios? Porque no queremos aceptar la disciplina de Dios. No queremos recibir la corrección de Dios. Y Dios te dice hoy, bueno, ¿y qué esperas? ¿Crees que viviendo en el pecado te va a ir mejor? ¿Crees que viviendo en desobediencia vas a ser mejor? Yo les pregunto hoy a ustedes, ¿creen ustedes que viviendo en el mal, en contra de la voluntad de Dios, vamos a vivir bien o mal? O sea que lo que nos demanda Dios nos favorece a quienes, a nosotros. Ahora, ¿por qué desmayamos y menospreciamos la disciplina de Dios? Aún el que no es convertido, ¿ustedes creen que por qué el mundo no toma una decisión en su corazón de doblegarse a Dios? Empieza a decir así, mire, ahí acuérdense ustedes también, acuérdense, ¿verdad? Dicen, no, es que al ir ahí, dice, le prohíben a uno esto, y esto, y esto, y esto, y empieza uno a hacer las cuentas, ¿verdad? Y empieza a ver todo lo que tiene ahí, toda la carga de pecadote que tiene ahí, ¿verdad? Que Dios no quiere que tengamos. Y empieza uno a hacer las cuentas, ahí le prohíben a uno aquí, le prohíben a uno allá, le prohíben esto, y por eso no vamos. ¿A poco no habían de esos aquí? ¿Verdad que sí? Si somos honestos. No, hermano. Dios no te está pidiendo nada. Dios quiere salvarte. Eso que Dios te quiere quitar es tu condenación. Es el peso del pecado que dice ahí. Mira cómo dice el uno que te leía. Dice así, mira. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y sabes cuál es esa carrera, hermano? Es la fe. La carrera de la fe, de perseverar en Dios, de soportar lo que Dios nos demanda, de obedecer a Dios lo que Dios pone delante de nosotros. ¿A poco creían algunos de aquí ustedes que Dios salvaba de otra forma?
¿A poco ya les habían enseñado tal vez que Dios salvaba así mágicamente? Y que Él nada más, tú siendo así perverso, Él te va a quitar el pecado así, sin decirte nada. No, Dios te va a reprender. ¿Va que así dice ahí? Porque Él reprende. ¿O no dice ahí? ¿Va que así dice ahí? ¿A quién? Al que toma, al que ama, y azota al que toma por hijo. Yo pregunto hoy, ¿cuántos quieren ser hijos de Dios? Vayan a preguntar al mundo, van a ver si aceptan que son hijos de Satanás, lo que dice la Biblia. ¿Verdad que no aceptan? Va que nosotros no lo aceptábamos tampoco cuando estábamos perdidos en el mundo. Esos que son cristianos, va que no lo aceptábamos. No, decía, todos somos hijos de Dios. Momento les digo yo, criaturas de Dios somos todos, porque hasta el mismo diablo ha creado Dios. Pero el diablo no es hijo de Dios tampoco, ¿verdad que no? ¿Va que no? Criaturas de Dios somos todos, porque aún Satanás es criatura de Dios. ¿O no es así? Y nos poníamos hasta rojos cuando nos decían que éramos hijos del diablo, ¿verdad? Y yo no vengo a decirles eso hoy. Lo que les vengo a decir es que tenemos la oportunidad de ser hechos hijos. ¿De quién? De Dios. Y Dios quiere, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros para que seamos sus hijos? ¿Qué dice ahí que quiere hacer? Disciplinarnos, corregir nuestra vida. El mundo se detiene por eso. El mundo no quiere llegar a Dios por eso, porque piensa que Dios le va a prohibir algo. Y déjame decirte que la disciplina de Dios no es prohibir algo. La disciplina de Dios no es exigirte algo. La disciplina de Dios es enseñarte en dónde está tu fracaso, en dónde está tu error, de dónde vienen tus angustias y tus dolores. Y Dios te empieza a decir, hijo, porque andas así, hija, porque andas de este modo, porque haces esto así. Hay pleitos en tu hogar, hay celos y hay contiendas, porque tú te vistes así, coqueteas por aquí. Y empieza Dios a hablarnos y a enseñarnos qué es lo que no agrada y lo que nos está destruyendo en nuestras mismas vidas. Y empieza Dios a hablarnos. Por eso después a las hermanas, de repente cuando la gente las ve y dice, a esa hermana se volvió santulona, dice, nomás vele sus faldas largas ya, ¿verdad? Y empiezan a criticarla, y empieza el mundo como a asediar y acechar, cuando no sabe que eso es una transformación del corazón por la disciplina. ¿De quién? De Dios. Por la enseñanza. ¿De quién? De Dios. Dios le quitó toda aquella perversidad del corazón, porque déjenme decirles que toda la vanagloria de la vida y la coquetería de los hombres y las mujeres y las perversidades no salen de lo superficial, simplemente vienen del corazón del hombre. Ahí dice Jesús que el corazón del hombre es un taller de Satanás cuando no es de Cristo. Ahora, hermanos y amigos, yo quiero entrar en razón con ustedes. ¿A cuántos nos conviene ser enseñados por Dios? Levanten su mano con honestidad. ¿Cuántos creen que les conviene que Dios les enseñe cómo deben de vivir? De veras, yo les pregunto de corazón. ¿Nos conviene o nos conviene que Dios nos abandone y que ya no nos diga nada? ¿Qué dicen ustedes? Que Dios no nos esté reprendiendo, que Dios no nos esté diciendo lo que a Él no le agrada y lo que a Él le agrada. ¿Tiene ese derecho Dios, hermana, de su vida? ¿Verdad que sí? ¿Lo tiene, amigo, de tu vida? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene de su vida, hermana? ¿Lo tiene de su vida, hermana? ¿Tiene de su vida el derecho Dios de corregirle y reprender y decir qué y no se debe hacer? ¿Él no es nuestro Dios acaso? ¿No Él es nuestro creador? ¿Acaso que no nos conviene a nosotros andar como a Dios dice y como Dios nos manda y nos enseña? Oh, pero desde el mundo el hombre empieza a ver las cosas de otro ángulo y cree que haciendo su propia voluntad está mejor. Pero por eso es que el mundo lo vemos que va de tropiezo en tropiezo, de ira en ira y de contienda en contienda, de vicio en vicio, de borrachera en borrachera, de destrucción en destrucción, por no querer escuchar la voz de su Creador.
por no querer escuchar la reprensión de Dios a su vida, para ser enseñados cómo quiere Dios que vivamos. Y por ello mismo la ira de Dios pronto se derramará sobre la humanidad, y toda esta gente que no entiende el llamado de Dios al arrepentimiento de sus pecados y al comprender qué es lo que Dios demanda de cada hombre y de cada mujer, simplemente dice Dios que ha preparado un lugar para Satanás y sus ángeles, donde irá toda aquella persona también que no quiera ser disciplinada por Dios y enseñada por Dios. ¿Ven qué importante es este tema? ¿Verdad que no es nomás en la iglesia? ¿Verdad que desde el mundo el hombre empieza a ver las cosas de otro ángulo y empieza a decir que Dios le va a demandar tantas cosas? Amigo y hermano que me puedas escuchar aquí cerca y lejos, Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita nada de ti. El necesitado eres tú. El pecado te está destruyendo, las borracheras te están matando, están destruyendo tus hijos, tus hogares, los vicios están matando a la humanidad, y Dios quiere que el hombre se arrepienta y venga al conocimiento de Dios. Hermano, ¿por qué vamos a desmayar cuando Dios nos disciplina? ¿Es digno que desmayemos? ¿Es digno que despreciemos la disciplina de Dios? ¿Acaso que no nos conviene a nosotros? ¿Acaso que no es una bendición para nuestras almas? Hermanos, déjenme decirle, mucha gente cuando me oye predicar, piensan que yo así he sido santo como me ven hoy. Muy apartado del mal. No, hombre, les digo, yo era perdido como ustedes, un pobre borracho empedernido, un pobre mujeriego acabado, terminado en los vicios y todo. Pero cuando Dios tuvo misericordia de mí, mi vida fue transformada y me alcanzó por su misericordia. Y cuando Dios hizo ese cambio en mi vida, hermano y amigo, te sé decir que no ha sido para fracaso ni derrota, ni para vergüenza. Yo te aseguro que es más fácil que se avergüencen todos esos hombres que no han querido renunciar a sus vicios, cuando yo los encuentro y les digo, oh, ¿de veras te deleitas en la cerveza? Pobre miserable, le digo, ¿ves cómo tienes a tu hogar, tus pobres hijos descalzos, tú gastándote tu dinero en cerveza para destruir tu propio cuerpo, y no tienes un corazón siquiera que te martilla dentro tu conciencia, y que veas a tus pobres hijos descalzos y decir en cada cerveza que te tomas, este sería un par de zapatos para mi hijo, un ahorro que haría yo para poder tener para mis hijos algo mejor? La gente está llena de hipocresías y de falsedades, la gente está llena de vanidad en su mente, de vicios y de destrucción, atados y cegados por Satanás, que es el que los ha metido en ese lugar, cuando Dios les está haciendo un llamado al arrepentimiento para enseñarnos una vida mejor. Pero ¿qué hace el hombre? Acude. Aquí los que ya somos cristianos vamos a ser honestos. Hasta nosotros allá puro sombrerazo nos metió el Señor, ¿va, hermana? Vea que es verdad. ¿Verdad, hermana? Que es verdad, ¿verdad, hermano? A puro sombrerazo nos trajo el Señor, ¿verdad? Por eso yo no juzgo a los del mundo. Les estoy dando un mensaje de verdad, haciéndoles sentir cómo está nuestra condición, para que nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de Dios. Y dejemos que Dios nos enseñe, que Dios nos corrija, porque eso es lo que necesitamos. Aquí está mi hermana María, aquí está esta familia del hermano. Ellos me pueden decir si en verdad el enemigo no ha hecho trizas a sus familias. ¿Es verdad, hermano, o no es verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos abandonado a las manos del enemigo. Ahí están los hijos llenos de drogadicciones, de vicios. Ya los padres no los detienen. Hay una sola destrucción en los hogares, y el hombre sabe que el mensaje de Dios está puesto delante de cada uno, llamándolo a un arrepentimiento para que puedan escapar de la ira de Dios y de la ira del pecado y de la destrucción que Satanás ha traído al mundo. Por eso, hermanos, nosotros, ya que hemos entendido y estamos en este camino, esforcémonos, tomemos por obra la palabra de Dios, pongamos por obra lo que Dios demanda delante de nosotros, sin hacer renuente nuestro corazón, porque todo aquel que endurece su corazón, hermano, va a perecer. Aunque haya aceptado, aunque se haya entregado a Cristo,
aunque haya dicho que lo aceptó y se bautizó y que fue a la iglesia, mientras no acepte la disciplina de Dios, mientras no acepte la reprensión de Dios, mientras no sea enseñado por Dios, siempre va a perecer. Qué importante es que hoy comprendamos un llamado especial de Dios en nuestro corazón. Y yo voy a hacer otra vez otra pregunta más, y me gusta persistir. ¿A cuántos les conviene ir a la condenación? ¿A cuántos les conviene vivir también aquí un infierno? ¿Sabían ustedes que hay dos muertes? ¿Sí sabían? Que la Biblia habla de la primera muerte y de la segunda muerte. ¿Sabían ustedes eso? Se los voy a leer para que vean qué importante es lo que estamos viendo. Vámonos a Génesis, capítulo 2. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. En el verso 16, el 15 y el 16. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ese día ciertamente morirás. ¿Es esa la primera muerte o no? Murió Adán, lo comió Adán. Y saben que todos nacimos muertos ya en Adán, en nuestros delitos y pecados. Miren, van a ver, vámonos a Romanos, capítulo 5. Aleluya. Van a comprender bien la primera muerte y la segunda muerte, para que entendamos por qué Dios tiene tanta insistencia en corregirnos, en llamarnos a un arrepentimiento, en decirnos qué hemos de hacer, ¿verdad? ¿Por qué Dios tiene tanto interés en eso? Van a entender algo bien precioso en esta tarde. Romanos capítulo 5 dice así, en el verso 12, 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. ¿Te cuenta ya a ti, hermana y hermano? ¿Y me cuenta ya a mí o no nos cuenta? Ya vivimos una primera que vivimos ya en Adán, ¿verdad que sí? Por cuanto un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, ¿verdad? El que leímos allá en el principio, ¿verdad? Comió del fruto, ¿y qué pasó? Murió. Y sufrimos ya la primera muerte, ¿verdad? ¿Sabes qué quiere decir muerte, hermano y amigo? Es la enemistad con Dios. El pecado hace al hombre enemigo de Dios, separado de Dios. ¿Y sabías una cosa, amigo y hermano? Que el hombre sin Dios no vale nada. Por eso el diablo lo agarra como pelota de ping-pong. Oigan lo que les voy a decir para que vean que es cierto. A las pobres mujeres las trae con un hombre, rebotan con uno, las golpea por un lado, las hace aquí, las hace allá, les pega hijos por un lado, les pega hijos por otro, y las trae el diablo como él quiere. Porque no hay respaldo de Dios, no hay protección de Dios. El pecado es muerte, enemistad contra Dios. ¿Desde cuándo? Desde que Adán pecó. Vea que así dice ahí la Escritura. Ahora vamos a ver, para que me entiendan por qué Dios nos está disciplinando. Vamos a hablar de esa muerte, en qué consiste, para que vean qué es el pecado. Para los hermanos, Efesios capítulo 2, para los hermanos que ya conocemos de Dios.
y que en verdad tenemos el interés de hacer la voluntad de Dios. Yo les voy a preguntar aquí, ¿cuántos en verdad tienen interés, pero sí de corazón puro, no hipócritamente, de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos en verdad lo tienen? Dios quiere enseñarnos. Dios quiere también que tengamos ese interés, que en verdad querramos hacer su voluntad. Y qué bueno, hermano, que tengas esa decisión en tu corazón. Dios también está dispuesto a respaldarte y ayudarte para que hagas su voluntad. ¿O no dice así el Señor? ¿Verdad que sí? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para ayudarnos y darnos fuerza para sacarnos adelante. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 y verso 1. Y Él os dio vida. ¿Por qué vida? ¿Por qué? Ahí dice bien claro, ¿verdad? A vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros... santidad. ¿Cuántos van a ver a Dios sin paz y sin santidad? Nadie. ¿A dónde irán a ir esos entonces? ¿A dónde creen que van? A condenación eterna. Ahora, ¿será que nos conviene entonces que Dios nos discipline, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que sí? Nos conviene que Dios nos enseñe. No basta aceptar a Cristo nada más. ¿Verdad que no basta eso? Entonces, ¿para qué nos reunimos? Ya lo aceptamos, ya vámonos para la casa a vivir como querramos y vivamos como querramos y comamos, que al día de mañana moriremos. Pero ¿será que eso es lo que basta? No. Por eso estamos hablando que a quien Él toma por hijo, a este, la tomó por hija el Señor cuando usted le aceptó, hermana. Vea que sí, usted tiene una disciplina con Dios. A usted lo tomó por hijo cuando aceptó a Dios, hermano. Usted, hermana, ustedes quieren ser tomados por hijos por Dios. Ven que es serio lo que estamos hablando. Se entra en un término. A ustedes no han aceptado a Cristo todavía. Todavía no los ha tomado por hijo Dios. No han todavía querido recibir la disciplina del Señor. Porque dice ahí bien claro que al que queda sin disciplina, ¿qué es? Bastardo. O sea que siempre se va a ir ¿a dónde? Al infierno. Esto es el temor de muchos, entregarse a Cristo. Y hay muchos cristianos que dentro del Evangelio no se quieren entregar todavía. ¿Verdad que sí? Verdad digo, en Cristo no miento. Pero eso ya no está del pastor, hermano. Ya no está del predicador. Está de tu dureza, de tu corazón. ¿Es verdad lo que digo o no es verdad? ¿Es verdad lo que digo? ¿Verdad que todos adquirimos una Biblia de esas? Va que ahí está bien claro lo que Dios dice en su palabra. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El mundo, hermanos, ahorita está pagando la primera muerte de Adán. Yo les voy a invitar por un momentito. Despejen su vista y vean alrededor del mundo espiritualmente. ¿Está bien el mundo? ¿Tiene paz el mundo? Véanlo. De ahí nos sacó Dios, porque el mundo no me puede decir a mí, es que tú no te gozas y yo sí. Pobrecitos, ¿verdad? Porque no saben en verdad lo que es el verdadero gozo. ¿Verdad que sí? El mundo a mí no me puede decir que cuando se emborrachas que están bien gozosos, pobrecitos. Yo me dieron unas úlceras por andar de borracho, unos dolores de estómago que me daban. Y eso no me pueden decir a mí que es gozo, es dolor, es angustia, es muerte, es destrucción. Y no solo eso, los pobres pequeñitos también pagan el precio del pecado, ¿verdad? Vamos a los hogares del mundo, van a ver cómo están las criaturas destruidas por los padres borrachos irresponsables, que no quieren darle un buen testimonio a sus hijos y enseñarles el camino de Dios, porque aunque oigan el mensaje del Evangelio, rehúsan recibirlo. ¿O no es verdad? ¿Verdad que sí? Por eso hoy Dios quería que viéramos eso, la disciplina de Dios. ¿A poco los que estamos aquí estamos dispuestos a tomar eso? La disciplina de Dios. No hay mejor disposición, hermanos. No hay mejor decisión que tomar la disciplina de Dios. Yo les voy a decir una cosa. La muerte segunda es terrible. La primera muerte, ahí está el mundo pagando su precio. De sus borracheras, de sus drogadicciones, de sus extravíos, de sus celos, de sus adulterios, de sus fornicaciones. Allá están pagando sus precios. ¿Es verdad o no es verdad? Viven en celos, en pleitos, en contiendas, en puras herejías, en odios. ¿No es verdad lo que estoy hablando? ¿Será eso paz? Esa es su primer muerte. Esa es su primer muerte del mundo.
Pero Dios en su misericordia, ¿qué dice ahí? Que nos vino a ¿qué? A dar vida, ¿verdad que sí? ¿Por medio de quién? De Cristo. Gracias a Dios que tú y yo, hermano, que ya conocemos, estamos en este camino. Y yo hoy te quiero hacer una invitación a que le seamos fiel a Cristo. Que en verdad tomemos esa disciplina de Dios. Que en verdad obedezcamos lo que Dios nos dice en su palabra. Y aquellos amigos que todavía no se han entregado, yo los invito hoy que se entreguen. Que entiendan que necesitan una dirección de Dios. ¿Acaso no es eso la disciplina de Dios? ¿No es una dirección de Dios para vivir una vida mejor y para la eternidad con Cristo? ¿No es eso la disciplina de Dios? ¿Verdad que sí? Ahora, hermanos, les voy a mostrar la segunda muerte. ¿Por qué? Para que entiendan por qué tanta persistencia de Dios. Apocalipsis 21. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 21 y verso 8. Aleluya. Cuando Adán pecó, que es la primera muerte, ya la vimos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que Dios abandonó al hombre? Y lo dejó a dispensa ¿de quién? De Satanás. Yo les voy a preguntar a ustedes, hermanos, que ya tienen un poco de madurez. ¿Nos pagó bien Satanás en el mundo? ¿Nos pagó bien, hermanos, ustedes que han alcanzado conocimiento? ¿Nos ha pagado bien Satanás? Ahí nos dejó Dios en la primera muerte, ¿verdad que sí? Hasta que Cristo vino a su tiempo para redimirnos de nuestros pecados. ¿O no es así? Ahora yo pregunto, ¿nos pagó bien en esa enemistad que estuvimos con Dios? ¿Verdad que solo mal nos fue? Si somos honestos con Dios. Ahora Dios quiere ayudarnos a escapar ya no de esa muerte primera. Por eso es que muchos hermanos cristianos quieren solucionar su vida espiritual en la carne. Ya en la carne ya a veces ya no hay solución. No sé si hay hermanas que tengan esposos rebeldes que no quieran nada con Dios. Vea que es bien difícil, hermanas. Si alguno tiene, eso es difícil. Poder servirle a Dios con un hombre que no quiera y que se le esté dando testimonio y que se le esté hablando. Pero a veces eso ya no puede tener solución. Yo he visto hermanas que se han sometido a Dios y han esperado tiempos y tiempos y tiempos, y los hombres siempre no han querido. Y yo no vengo a quitarte el impulso de seguir persistiendo, de buscar de Dios y orar por tu esposo, pero te quiero decir que a veces eso no tiene solución, porque estas cosas pasarán hoy o pasarán mañana, y la venida del Señor será muy pronto. Si tu esposo no se entregó, tendrá que quedarse lamentablemente. Mucho se le pudo haber predicado, mucho se pudo haber orado por él, pero lamentablemente se tendrá que quedar, porque no quiso recibir la bendición de Dios, porque la salvación del hombre y de la mujer es muy individual. ¿O no es así? Cada uno tiene que pelear su propia salvación. Mira lo que dice la segunda muerte. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad que en la primera muerte nada bueno hemos conseguido? ¿Verdad que no nos fue nada bien? Ahora, ¿qué será si viene la segunda muerte sobre nosotros? ¿Nos irá a ir bien? Ahí va a ser peor, dice la Escritura. Miren, van a ver. Oigan lo que dice aquí, primeramente en el verso 20, y el capítulo 20, perdón, y verso 6. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. Dios mandó a Jesucristo para darnos ¿qué? Vida eterna, para que resucitáramos de entre los muertos. Para que leíamos en Efesios. ¿De qué? De nuestros delitos y pecados, porque estábamos muertos. ¿Para con quién? Para con Dios desde que Adán pecó. ¿Y qué dice ahí?
todo aquel que venga a nacer de nuevo en Dios. Y santo es, dice, bienaventurado por esa resurrección que tenga en Cristo Jesús. ¿O no es la primera resurrección que vino ya? Cuando Cristo resucitó de los muertos, también nos resucitó a nosotros juntamente con Él, para que ya no vivamos más para la carne. Van a ver por qué tiene razón lo que les estoy diciendo. Y no vivamos más para los deseos de este mundo, ni para los de la carne, sino que para hacer la voluntad de Dios. Y esto que Cristo resucitó fue como un símbolo de la vida nueva que nos da a nosotros. ¿De cuál? De la disciplina que Dios nos trae. ¿Por qué? Por medio de la enseñanza de su palabra. Yo digo hoy, ¿qué dice que son los que resucitan entonces en esta primera muerte, en esta primera resurrección? ¿Qué son? Bienaventurados, dichosos los que resucitan en Cristo, los que reciben hoy a Cristo Jesús como su Salvador. Porque mira lo que dice el versículo en el capítulo 21 y verso 8. Mira cómo dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la separación total de Dios y la humanidad, la separación total de todo este montón de gente que no quiere nada con Dios, donde Dios ya no va a tratar con nadie, sino que será lanzado al lago de fuego. Y es la muerte segunda, la separación total de Dios, donde Dios jamás tendrá misericordia, no más del ser humano. ¿Por qué te estoy leyendo esto, hermano? Qué importante es que recibas la disciplina. ¿De quién, hermana y hermano? Del Señor. ¿Es importante o no es importante? ¿O quieren sufrir la segunda muerte? Ya estamos en la primera, va que estamos en la primera. Y la primera ya no tiene solución. Solo hay un arrepentimiento para escapar de la segunda muerte, para resucitar en Cristo, ya no más en la vieja creación, como quien agrada a la carne, sino que ya para agradar a Dios. Entonces, ¿para qué es la disciplina, hermanos? ¿Para agradar a quién? ¿A mí? A Dios. Por eso que dice ahí abajo, volvemos al capítulo 12 de Hebreos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya, gloria al Señor. A Él sea toda la gloria y la honra. Por eso dice aquí, mira, en el versículo 11, dice así. Perdón, te lo voy a leer desde el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, ¿verdad? Como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. ¿Quiere Dios que seamos santos como Él es santo o no? ¿Cuánto cristiano sabe eso? Dios dice, sed santos, porque Dios no acepta, no crean ustedes que aceptan todo ese tema de muchos cristianos que andan por ahí. Todos pecamos, todos fallamos, y ese es tema de todos los días, aún en las iglesias. Y todos les fallamos a Dios, hermano, todos pecamos. No crean que Dios acepta ese palabrerío. Dios ya dijo lo que tiene que decir. Yo pregunto, ¿alguno de nosotros podrá cambiar lo que Dios ya dijo? Vea que no tiene reversa. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No se frustrará ni una tilde ni una jota sin que se cumpla. ¿Verdad que así dice? Entonces, si Él dice, sed santos porque yo soy santo, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerle caso? ¿Verdad que sí? Para participar de ¿qué dice ahí? De su santidad. ¿Cuántos tienen interés de ser santos para Dios? De corazón. Para eso, hermano, te tienes que negar a ti mismo. ¿O no sabías que está escrito que el que no se niega aún a sí mismo no es digno de mí, dice el Señor?
Es bien aburrido estos mensajes, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que los hermanos, los mensajes así cuando vienen pegando fuerte, que nos pongamos bien con Dios, no los aplauden, ¿verdad? Y se les hace muy difícil, y como que si se los pusiera uno así en una cuesta arriba, dicen, ay hermano, dice, esa cuesta está difícil de subirla. Y como que no le quieren hacer entrada a los hermanos, ¿verdad? Pero yo te pregunto hoy, ¿a quién le conviene hacer la voluntad de Dios? Aunque sea difícil, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso Dios quiere que hoy te hable ese tema, la disciplina de Dios. ¿Cuántos quieren tomarla? Esto no es solo hasta ahí donde voy a llegar. Ahorita mira lo que dice más abajo. Vas a ver lo que dice. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece de causa de gozo. ¿Será verdad lo que dice ahí o será mentira? ¿Qué dice ahí? Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente, o sea, cuando se te está aplicando, ¿verdad, hermana? Por ejemplo, llegan las hermanas, cuando llegan las recién aceptadas, ¿verdad? Porque no estamos juzgando ni criticando a nadie, vamos a hablar lo que es la verdad. Llegan mal vestidas, se visten deshonestamente, todas pintadas. Los pastores a veces a la fuerza le quieren quitar las minifaldas a las hermanas. ¿Para qué, hombre? Si con Dios no se puede nada a la fuerza. Con Dios quiere una buena voluntad espontánea del corazón. Yo nada más vengo enseñándote la palabra, hermano y amigo. Dios es el que te va a dar la paga de lo que oyes. Tú eres el que tienes que poner tu decisión si te conviene o no te conviene santificarte para Dios. Pero ¿verdad que te estoy enseñando honestamente lo que Dios dice en su palabra? ¿O no lo estás leyendo conmigo? Dios te va a dar tu paga, hermano y hermana. ¿O no dice así que seremos juzgados todos según hayan sido nuestras obras? ¿Verdad que así dice el Señor en su palabra? ¿O a poco se sienten regañados porque les hablo la verdad? Es precioso que nos digan la verdad. Y es importante que nos digan la verdad. Porque el mundo está apestado de mentira. ¿Para qué queremos más mentira? A ver, ¿para qué? Para destruirnos más. Dice, a la verdad, dice el presente, cuando te están diciendo, ahí está la hermana ahí. Ay, dice, y me miro así las hermanas cuando ya recién aceptan, ¿verdad? Y están ahí, es que esta pinturita, el ojito, es que estoy acostumbrado, que azulito, mire qué bonito, dice. Y viene el Señor y dice, tú pura guajolota vienes ahí, dice el Señor, y empieza a hablarle el Señor. Eso no es natural, eso es vanidad, le dice Dios. Y empieza a hablar Dios que la vanidad no agrada a Dios porque es la que produce Satanás, ¿verdad? Satanás por eso lo sacaron del cielo, por vanidoso. Se creyó más bonito y hermoso que Dios y quiso sentarse a la par de Dios. Y cuando Dios empieza a cortar, dicen las hermanas, ni crea el hermano que le voy a hacer caso, dice, no le causa gozo la corrección, mejor se enojan los hermanos y los amigos a veces dicen, no, ni crea que voy a aceptar a Cristo, me gusta más la cervecita, dice, me gusta más esto, y empiezan al momento que Dios les está diciendo lo que no agrada a Dios, lo que los está destruyendo, no les parece gozo, sino que tristeza le da a la gente. Y digo aún a los hermanos. Es verdad, hermanos. Ahí está este anciano que ya tiene días, es verdad, hermano. ¿Verdad que sí? Ahí están los hombres rebeldes. Aquí está ese hombre ya días que le vengo a predicar yo y le digo, arrepiéntase, hombre. Ay, que no se puede, sí se puede. Y verdad que nos portamos rebeldes y corremos para allá y para acá. Y digo, no solo este hombre, todos somos así. ¿Y qué más quieres, hermano? Más pecado para destruirte más. ¿Quieres más destrucción que la que ya tienes? Esperas entonces la muerte segunda. Ya estuvo suave con la primera muerte. Escapemos de la ira de Dios. Hay un escape por Cristo Jesús para ser disciplinados y enseñados por Él cómo debemos de andar delante de Dios. Es fácil, hermano. ¿Sabes que cuando las cosas se hacen por amor y de buena voluntad, es fácil? Cuando uno lo llevan allá pellizcones, hay unos hermanos que lo lleva uno para el culto, véngase, hombre, ay, otra vez viene este hermano a traerme, dice, y ya siendo hermanos, fíjense, y hasta se esconden, y hasta ya se aburren, dice. Ahí como que lo llevaron uno a puros pellizcones, ¿verdad? A decirle, vamos a buscar de Dios, y ustedes que eso creen que es gozo. No, hombre, eso es difícil ir así en este caminar. Pero cuando el hombre y la mujer tienen una voluntad propia, una voluntad espontánea,
un entendimiento de lo que le conviene. Y dice, no, dice, yo mejor le hago caso a Dios. A mí me conviene obedecer a Dios. Y ni los maridos detienen a las hermanas y dicen, ya no vas a ir al culto. Y se le van las hermanas, porque hay una voluntad propia, una voluntad espontánea de hacer la voluntad de Dios. Sabes que cuando hay eso es fácil, hermano y hermana. ¿Sabías tú que es difícil cuando lo llevan a pellizcones? Pues sí, de que sí, que no lo querés hacer, y todavía que te meten tus pellizcones para que lo hagas. Imagínate qué tortura. Yo ni para llevar gente así, ni para qué, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen razón lo que les digo o no? Pero cuando el hombre y la mujer se dispone, qué bonito, ¿verdad? No, dice, yo lo voy a hacer, a mí me conviene. Y se va a bañar la mujer, no, que ya se bañó, hermana. Ay, yo pensé que iba a venir más tarde. Y están los hermanos como empujados, ¿verdad? La gente como que no quiere nada con Dios. Así es bien difícil. Así sí cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hay una buena voluntad, hasta Dios se presta para salirnos a encontrar, como al hijo pródigo. Y nos pone hasta un anillo y nos toma. Y dice que Él nos empieza a ayudar, a bendecirnos por su espíritu, a darnos fuerzas para vencer todo lo que no podemos. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no nos causa gozo la disciplina de Dios? ¿Verdad? Eso estaba hablando con ustedes, ¿verdad? Que siempre queremos huir de lo que Dios demanda. Ay, es que vamos a dejar las fiestas, vamos a dejar aquí, ya no vamos a hacer allá. ¿Y qué te ha dado eso, hermano y amigo? Solo destrucción, desilusiones. Allá las pobres mujeres vienen de las fiestas, que la amiga le quitó a su novio, pues sí, en el baile se lo conquistó ahí con cervezas y todo, y lleno de demonios, porque eso es lo que se encarga Satanás. ¿O a poco yo hablo exageradamente? Y mire la paga que la gente quiere, mire el camino que el hombre quiere seguir, y menosprecia, ¿qué dice? ¿Qué menosprecia? La disciplina del Señor, del Dios que nos crió, del que hizo todas las cosas, del que todo lo puede, del que para quien nada hay imposible para Él. Dios puede transformar el hombre hasta más duro, hasta más rebelde, una vez tenga una buena voluntad hacia Dios. Yo les voy a preguntar algo. ¿Les causa tristeza lo que les digo? ¿O les causa gozo? ¿Verdad que es verdad lo que les digo? ¿Qué queremos, hermanos y amigos? ¿Qué queremos? ¿Más destrucción? Es preciosa la disciplina del Señor. Yo les pregunto, aquí a los que en verdad han experimentado un encuentro con Cristo de corazón, a esa gente me gusta preguntarle a mí, porque al que ha experimentado un encuentro con Cristo en su corazón real, se ha gozado. Y yo de veras les digo, y ha sentido algo muy especial. Y yo les pregunto, ese gozo que se siente, y eso especial que se siente, ¿se encuentra en cualquier inmundicia de este mundo? No se encuentra. Y entonces, ¿por qué endurecer nuestros corazones? ¿Por qué no esforzarnos? Porque ahí decía, ¿verdad? Es más, dice el escritor a los hebreos, a mí ustedes no me vengan poniendo cara triste cuando les pongo la disciplina del Señor por delante, dice. ¿Por qué dice? Porque ni han combatido al pecado ni hasta la muerte, hasta que se sangren, hasta que el pecado los está desangrando, que el pecado los quiere jalar y hasta los aruña y dice, no pecado, porque el Señor me enseña que no. Hasta ahí no han pagado ustedes, dice, ¿verdad? Que hasta les salga sangre, hasta que las hermanas estén ahí hasta echando sangre, que hasta el marido las mató porque iban a la iglesia para buscar de Dios, que se consagraban a Dios. Hasta ahí no han pagado el precio, dice. Vea que dice así, ¿o no lo leyeron conmigo? No han combatido con el pecado hasta la sangre. Eso es lo que quiere decir. Y cuando Dios nos corrige cositas tan sencillas, no queremos obedecer y no queremos recibir la amonestación de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Por mi cuenta. Se los digo por cuenta del Espíritu. A ver, ustedes que asisten a iglesias, vean que si van a las iglesias también en todo lugar. Montón de gente, llega de toda clase de gente. Unos quieren y otros no. ¿Verdad que sí? ¿O se puede negar eso? Yo no estoy juzgando a nadie, pero es una realidad. Y yo les pregunto hoy, ¿qué nos conviene entonces?
¿Ser hijos de Satanás o hijos de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hay que hacer, dice ahí, para ser hijo de Dios? Soportar, recibir lo que Dios te manda. Mucha gente quiere que Dios le haga todo. Ahí ella en el baile está bailando y quiere que Dios vaya ahí y le diga: ay, patita, ya no la muevas, y no mueva la otra. ¿Y quién le dijo que se fuera para ahí si eso no le agrada a Dios? Es que hay gente que Dios quiere que le quite todo a la fuerza. Es tu propia voluntad. Dios te manda su palabra. Dios te habla a tu corazón, que te arrepientas, que ya no sigas en ese goce vano y en esa vanidad de esta vida, sino que vengas al conocimiento de la verdad y al conocimiento de Dios, y que le busques con todo tu corazón. Yo antes le hallaba más sabor a la cerveza también, así como todos estos hombres que toman, que a la soda. No, hombre, hoy hallo bien rica la soda, la cerveza, ni ya no me gusta, gracias a Dios. He entendido que aquello me destruía. Y ahora qué rica siento las soditas así bien frescas. Antes llegaban con una soda y me decían: tómese una soda. Está más sabrosa la cerveza y bien amarga, que es. Uno es bien hipócrita, de veras. Ya era tiempo que se rieran, ya me tenían asustado. Y ahora gozo las soditas con los hermanos, las compro. Si vamos a tomar, vamos a comer un noche, hermano. Algo que le agrada a Dios, convivir, compartir juntos, hablar de la buena voluntad de Dios, que juntos busquemos la presencia de Dios, que nos entreguemos de corazón sincero a Dios. Ese es el mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón cada día para todos aquellos que conozco, cristianos y no cristianos. Porque el que cree estar bien, que se ponga más bien, y el que crea que está mal, que se ponga bien también, porque nada bueno le espera. Y eso no porque lo dice mi boca, eso es porque ya está escrito que te lo estoy diciendo. Dijeron, cuando vieron que estaba hablando del amor y que Dios es amor, dijeron: el hermano trae un mensaje igual que todos los predicadores. Dijeron: el amor, Dios es amor y Dios te ama. Y no salen de ahí, ¿verdad? No le dicen de verdad a la gente. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por su amor se entregó para mostrarnos un camino de justicia, un camino de verdad, un camino de santidad, un camino de buena voluntad hacia Dios. Se quedan bien suspensos y tristes, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos, que entendamos eso. Dios no te ha traído un mal, Dios te ha traído un bien, que parece causa de tristeza. ¿Va? Que así dice ahí. Dice así, mire: a la verdad, dice, que ninguna disciplina, 11, ¿verdad? 12:11, al presente parece de causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitado. Miras qué precioso es sentirse uno bien delante de Dios, hermano, sin culpa, porque Cristo ha pagado mi culpa. Y ya no tengo conciencia de que ya le estoy fallando a Dios otra vez. Hay un montón de hermanos que así van en el camino. Fállale a Dios, fállale, y ahí andan con la conciencia, y allá le falla a Dios, y no se gozan en el evangelio, sino que cargan un martirio sobre sí, ¿verdad? Pero es tan lindo cuando uno se siente que ha sido disciplinado por Dios y ha tomado aquella disciplina para bien, de ponerla por obra y por práctica, y uno tiene una seguridad en su corazón que Dios está con uno y uno pertenece a Dios. ¿Entienden lo que digo? Da frutos apacibles de justicia. Frutos, hermano, que te hace sentir justo delante de Dios. Te hace sentir que todo tu esfuerzo no ha sido en vano, que ha sido un esfuerzo que en verdad da un fruto de paz y de gozo en el corazón, de seguridad, que si Cristo viene por mí en esta hora, yo estoy preparado para irme con Él. ¿Cuántos tienen esa seguridad en su corazón? Yo la tengo. Todo aquel que no se fuera en este instante que Cristo venga, me va a ver como me desaparezco en medio de ustedes. Oigan lo que digo, porque esa seguridad la tengo en mi corazón.
Es lindo vivir así. Es lindo vivir confiado en Dios. Pero el mundo ahí vive trancando sus puertas y le mete una tranca y le pone otra, porque está escrito: huye el impío sin que nadie lo persiga. Siente que algo cae sobre él. Pero mientras David dice que en paz me acostaré, dice, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo es estar así en Dios, con frutos apacibles de justicia, con frutos que nos da la seguridad de nuestra salvación, porque he sido ejercitado en la disciplina del Señor. Pero cuánto cristiano a veces están en las iglesias y están predicando y están cabeceando. Por mí, lo dice el predicador, algo le dijeron. Y así están muchos cristianos, y cuando salen cabeceando, hasta bufando de bravos, porque Dios les habló. Qué tremendo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿no es bueno que el Señor te reprenda entonces? ¿No es bueno que Dios te corrija entonces? ¿No es bueno que Dios te enseñe a vivir como Él dice entonces? ¿Verdad que es bueno? Entonces hay que aguantar el agua. Y no solo aguantarla, hay que poner por obra lo que Dios nos dice.